Hola a todos, bienvenidos a Doble Cuántico, soy Sonia y hoy vamos a hablar del maravilloso mundo de los trastornos del comportamiento. Bueno, vamos a hablar en una serie de 2 vídeos de los trastornos del comportamiento. Lo divido en 2 porque es tan extenso y aunque os voy a comentar brevemente cada uno, pero son tantos los trastornos que bueno, he preferido dividirlo en 2 para no daros la matraca mucho y que la información venga mejor. Así que mañana saldrá el otro vídeo, estad pendientes porque va a ser muy interesante. Bueno, vamos a hablar de los trastornos del comportamiento, sus características y sus causas originarias. Va a ser un vídeo muy interesante y seguramente te ayude a ti a detectar algún conflicto tuyo que te esté causando algún comportamiento extraño o que no te gusta, algún patrón de vida. Así que quédate y sobre todo suscríbete para no perderte estos vídeos que de repente saco. Dale a la campana para estar al tanto porque no subo los mismos días ni nada de nada. Así que estate al tanto de todo esto que va a cambiar tu vida. Vamos a ver, ¿qué son los trastornos del comportamiento? Bueno, pues son variaciones en nuestro comportamiento, vamos a decir que normal, en nuestro comportamiento normal, algo que nosotros hacemos que es un exceso o que es una rareza. Dependiendo de la intensidad de este comportamiento, vamos a distinguir entre 2. Podrá ser una enfermedad psiquiátrica o podrá ser un trastorno de personalidad. Como os digo, lo que va a variar es la intensidad. Por lo tanto, vamos a hablar de los trastornos del comportamiento que pueden ser de carácter psiquiátrico, es decir, que la persona necesite ayuda con medicación y otros tipos de apoyos psicológicos, etc. O puede ser de carácter más leve, que no necesite ni medicación ni un ingreso en ningún lugar, sino que trate sus conflictos porque no supone ningún peligro para sí mismo o para los demás. Como digo, la diferencia es la intensidad. Bueno, os estaréis preguntando a lo mejor qué son los trastornos del comportamiento. Todos conocemos pues los típicos: esquizofrenia, paranoia. Bueno, pero también englobamos todos aquellos comportamientos que hacemos para compensar algo. Es decir, fumar es un trastorno del comportamiento, beber, drogarse, tener problemas del sueño, todo eso que altera nuestro comportamiento normal o que supone un exceso va a estar englobado dentro de algunos de estos trastornos. Así que atentos, todos y cada uno de nosotros en mayor o menor medida tenemos alguno de estos trastornos del comportamiento. Normalmente nos justificamos, bueno, es que yo soy así, con la intención de no cambiar, porque claro, cambiar supone primero admitir que estás en un error o que lo estás haciendo mal y segundo tener que hacer algo para mejorar. Y no es que no queramos cambiar, porque no queremos, aunque a algunas personas les encanta ser como son o tener ese patrón, pero bueno, eso está dentro de su problema inconsciente, porque inconscientemente no podemos cambiar ese comportamiento, ya que es un escudo que protege un conflicto muy profundo y un conflicto que a lo mejor incluso desconocemos. Ahora os estaréis preguntando, entonces, si no lo podemos cambiar, ¿cómo es que hay gente que deja de fumar tan fácilmente? Bueno, por ejemplo, es un ejemplo. Puede ser que le cueste muy poco dejar de fumar porque en el momento en que toma la decisión de dejar de fumar, está resolviendo uno de los conflictos que le provocan la necesidad de fumar. Entonces, cuando ese conflicto se resuelve en su vida, digamos, toma la decisión y para él es fácil dejar de fumar porque no tiene la necesidad. Digamos, tiene esa pequeña adicción biológica en su cuerpo que le pide nicotina, pero el cuerpo, cuando ya no hay un conflicto, limpia muy rápidamente, entonces la persona ya no tiene adicción a la nicotina, porque ya no la necesita, su conflicto se ha resuelto. Por eso hay personas que les cuesta súper poco dejar de fumar y otras personas que lo intentan y que lo intentan y que lo intentan y que no hay remedio. Así que vamos a ver todos los conflictos que nos producen estos comportamientos que a lo mejor estamos a disgusto con ellos. Para empezar vamos a dejar algunas cosas claras y para los que estudiáis biodescodificación, porque esto se enmarca en el marco de la biodescodificación, es que las personas que enmarcan alguno de sus comportamientos en un trastorno, se dice que están desencarnados. ¿Por qué? Porque estamos viviendo ese conflicto que nos provoca el trastorno, lo estamos viviendo en la psique, en la mente. Es como si estuviéramos en nuestro mundo
en respecto a ese conflicto. Cuando estamos en nuestro trastorno, el mundo funciona bajo nuestra visión. Y como os he dicho, según la intensidad puede ser de carácter psiquiátrico o simplemente un trastorno de la personalidad. Pero por ejemplo, alguien que es muy gruñón y que se queja por todo, cuando está en su trastorno, es de gruñón, el mundo no funciona bajo su visión. Todo el mundo lo hace mal, él tiene derecho de enfadarse, él tiene que reivindicar, él lo hace bien, la gente le perjudica, la gente es culpable, él está en su visión de su mundo. Pero ¿cuál es el origen de todos estos trastornos del comportamiento? Bueno, van a ser la consecuencia de dos conflictos que bloquean los dos hemisferios del cerebro. Y como solución, como supervivencia biológica, el inconsciente traslada a la psique ese conflicto, ese problema, la resolución de ese problema. Es decir, está una resolución física del cuerpo, corpórea, encarnada, una solución neurológica, que digamos son todas las patologías del cerebro, tumores, cefaleas, todo tipo de problemas nerviosos que tienen, digamos, su central en el cerebro, y están los problemas de la psique. Hay esos tres niveles. Así que cuando estamos en un trastorno del comportamiento, estamos fuera del cuerpo. Es por esto que las personas que tienen trastornos del comportamiento graves, por ejemplo, personas que están en psiquiátricos o personas con patologías como por ejemplo puede ser el Alzheimer o la demencia, tienen muy pocas enfermedades físicas, porque su cerebro está bloqueado, está, digamos, en neutro. Entonces, no puede hacer bien las enfermedades físicas, porque está como en un mundo aparte. Todos los conflictos se van a vivir en la mente. Por eso, estas personas apenas puede que sí tengan, pero muy pocas veces, o a lo mejor va muy lentamente la enfermedad. El inconsciente precisamente hace esto, hace un trastorno fuera del cuerpo para hacer sufrir menos a la persona. La psiquiatría clasifica dos grandes categorías, que son la psicosis y las neurosis. Bueno, ¿en qué se diferencian? Las psicosis son un estado mental que se caracteriza por la pérdida de contacto con la realidad, y en esos momentos se pierde la comunicación coherente. Es decir, lo que dice esa persona no hay por dónde cogerlo, no tiene coherencia. Estas personas van a ver, oír, sentir cosas que no están ahí, que no son reales digamos, en un estado normal de conciencia. Y esto les va a hacer, por contrapartida, que tengan una falta de sensibilidad emocional. Es decir, no van a acceder bien a sus emociones. Dentro de esta categoría encontramos trastornos del comportamiento como pueden ser la esquizofrenia y la paranoia. Por otro lado tenemos las neurosis, que es un estado mental en el que no hay pérdida de contacto con la realidad. Es decir, se puede hablar con esa persona, la persona te entiende y tú la comprendes, es decir, hay coherencia en su discurso. Sin embargo, sí que va a tener distorsiones en la percepción y en su pensamiento de las cosas. Dentro de esta categoría encontramos trastornos del comportamiento como son las depresiones, las ansiedades, los ataques de pánico, los TOC, los trastornos obsesivos compulsivos, etcétera, etcétera. Entre estas dos categorías, entre la psicosis y la neurosis, encontramos una tercera categoría a la que se llama borderline. Se llama borderline porque están en una línea entre uno y otro. Es decir, son personas que están entre la psicosis y la neurosis, entre la realidad y el delirio. Son personas que tienen mucha fragilidad psicológica y que hay que tener mucho cuidado porque enseguida se pueden ir al delirio de repente. Son personas muy inestables en su comportamiento, en su humor, y pueden en cualquier momento aparentar ser perfectamente normales, tener una conversación normal, coherente, etc. Y de repente irse al trastorno y al delirio. Desde la biodescodificación, ¿qué podemos hacer por estas personas? Podemos ayudar a las personas que todavía tienen una comunicación coherente, es decir, las personas que están en neurosis. Y es que es necesario que nos puedan entender y que nosotros las entendamos a ellas. Si esas personas están en un delirio, nosotros no podemos acceder a ese mundo de imaginación para atraerlas, porque entrar en su mundo de imaginación es seguirles el juego. Entonces, tan solo desde la biodescodificación podemos ayudar a las personas
con un discurso y capaces de entender. Cuidadosamente, entonces se puede tratar a personas en este borderline. A continuación vamos a ver casi uno por uno casi todos los trastornos del comportamiento. Como os digo y repito, porque esto quiero que quede súper claro, según la intensidad dentro de cada uno de ellos, vamos a estar hablando de una patología psiquiátrica o simplemente un trastorno de la personalidad. Estad muy atentos a ver si identificáis algunos rasgos vuestros y entonces sabréis qué conflictos de vuestra vida están provocando ese trastorno. Dado que este es un vídeo más bien divulgativo para todo el mundo, estudie o no estudie biodescodificación, no voy a hacer una clasificación por etapas. Por supuesto, todos estos trastornos del comportamiento se inscriben también en las 4 etapas de la biología, pero aquí no voy a hacer una clasificación por etapas, que sería muy lioso. Vamos a empezar entonces al lío. Después de aclarado todos estos puntitos, vamos a empezar con la esquizofrenia. Este trastorno del comportamiento trae consigo síntomas alucinatorios, ya sean visuales, auditivos o sensitivos. Pero también en la esquizofrenia puede haber una ausencia total de emociones y ellos son incapaces de expresarlas, no pueden acceder a ellas y no pueden expresarlas. Hay un tipo de esquizofrenia en la que se llama planeante. En este tipo de esquizofrenia el paciente se encuentra como en un mundo en el que todo va bien, todo está perfecto y él se siente muy bien, se siente muy calmado y se siente como planeando, ¿no? Como flotando. Entonces esto va a hacer que a lo mejor el paciente en un momento dado quiera saltar, quiera arrojarse al vacío para sentir ese estado de planeamiento que él está sintiendo. Con frecuencia estas personas se sienten como pájaros o aviones, por eso tienen el impulso de arrojarse. Los dos conflictos que aparecen en una constelación de esquizofrenia son los siguientes. Por supuesto, dentro del tipo de esquizofrenia se va a poder ver afectados varias partes del cerebro, pero como de base tenemos un conflicto de pánico a morir. En algún momento esa persona ha sentido miedo a morir por alguna circunstancia, sumado a un conflicto de amenaza en mi territorio. Es decir, en algún momento me he visto amenazado en donde siento que este es mi terreno. Pues en mi casa, mi trabajo, mi silla, mi cuarto, lo que sea. Alguien ha entrado y yo he sentido una amenaza. Cuando estos dos conflictos se juntan, o digamos suceden uno detrás de otro, se produce este bloqueo en el cerebro y entonces se hace el trastorno de esquizofrenia. Vamos a pasar a la paranoia. En la paranoia el paciente tiene un delirio de persecución. Se siente vigilado y perseguido permanentemente y puede saltar al peligro para los demás si ve u oye algo donde se sienta que él está en peligro. Entonces puede salir su agresividad y ser un peligro para él o para los demás. Los dos conflictos que desencadenan la paranoia van a ser dos conflictos diferenciados, es decir, no va a ser el mismo, sino diferente uno del otro, pero del mismo tipo. Es decir, es un peligro que me viene por la espalda, yo no lo veo. Entonces siento ese miedo, esa intuición de que algo viene y que me va a atacar, pero no lo veo, entonces no sé cómo defenderme. Entonces es ese pánico que viene por detrás, un peligro me acecha por detrás. Por ejemplo, cuando alguien te persigue por la calle y no puedes mirar hacia atrás o no quieres mirar hacia atrás y sientes ese peligro en tu espalda, ese conflicto repetido 2 veces cuando bloquea el cerebro y se hace un trastorno de paranoia. Como os digo, puede ser menos intenso o más intenso y esto va a depender de la intensidad propia del conflicto vivido. Es decir, puedo haber tenido un poco de miedo porque me perseguían y simplemente, he tenido un poco de miedo así de angustia. O puedo haberme, muerto vivo del miedo de que me persigan. Se depende de la intensidad del miedo vivido. Bien, vamos con la bipolaridad. El paciente cuando es bipolar está entre un estado depresivo y un estado maníaco. Es decir, va a estar o hundido o eufórico. La fase depresiva suele ser muy larga y de repente explota y se va a la fase maníaca, donde vive euforia, hiperactividad. Incluso es en esta fase en la que las personas suelen cometer los suicidios. Tras la depresión no encuentran salida a sus problemas y en la fase maníaca, ¡boom!, encuentran esa salida, ese arrojo para cometer el suicidio. Los dos conflictos que provocan este trastorno del comportamiento van a ser, primero, una frustración afectiva. Es decir, no se sienten queridos o sienten que alguien les ha traicionado. Algún conflicto afectivo.
Y por otro lado, sienten una separación de algo muy importante en su vida. Algo que estaba en sus vidas se ha separado de ellos, ha desaparecido. Puede ser por muerte, porque me mudo, puede ser una persona, una cosa, un objeto, una circunstancia, o sea, puede ser cualquier cosa. Así que tenemos la frustración afectiva y la separación de algo importante para mí. Bloqueo de cerebro, trastorno de bipolaridad. Vamos a pasar a la depresión. En la depresión el paciente se queda como anclado, se queda en pausa. Está en pausa, digamos que ha dado al pause en un recuerdo o en un momento de su vida. Y entonces se vuelve pasivo, sumiso, esperando a que algo en el exterior cambie o a que las cosas vuelvan a ser como antes. La maxi intensidad de una depresión se llama melancolía y este es lo que es el trastorno psiquiátrico. Cuando simplemente es un trastorno de la personalidad, va a manifestarse en personas muy negativas, personas orientadas también al pasado, llenas de preocupaciones. Es decir, la depresión en sí misma es un exceso de pasado. Al igual que la ansiedad es un exceso de futuro, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar no sé cuándo? Y el estrés es un exceso de presente. Tengo mucho trabajo, me desborda y me estreso. Los dos conflictos que llevan a una persona a la depresión son los siguientes. En primer lugar, la separación de algo central en mi vida. Algo vital para mí ya no está. Y por otro lado, hay un conflicto de una situación en la que me quedo sin energía. O sea, yo me quedo sin energía y necesito que los demás tiren de mí. Si no, no salgo adelante. Entonces, cuando se unen estos dos conflictos, se produce este pad hormonal en el cerebro. Entonces el cerebro no tiene acceso a su energía. Por eso la gente en depresión casi no puede moverse, no puede salir de la cama, va muy lento, porque su cerebro no tiene acceso a la energía. Entonces las personas en depresión deben recuperar esa chispa que da la energía, que no es ni más ni menos que una razón de vivir. Como curiosidad también mencionaré la depresión posparto. ¿Quién no ha oído hablar de ese tipo de depresión? Bueno, esta depresión se produce cuando la mujer, después de dar a luz, recupera, digamos, su dinámica habitual de su biología corporal. Es decir, todo lo que estaba en pausa para criar al bebé dentro de sí se vuelve a reactivar. Entonces se reactiva todo de golpe. Ya sean enfermedades, dolencias, se reactiva todo de golpe y a lo mejor la mujer no está preparada para, de repente, que vuelva todo de golpe. Y esto supone un cambio muy brutal para ella, entonces se ancla en ese momento de bienestar y entonces comienza la depresión. Seguimos con el autismo. El paciente con autismo, digamos que se encierra en su mundo interior y entonces se ve alterada su comunicación social, su interacción social, su comunicación también, sus comportamientos. Digamos que tiene como unos comportamientos repetitivos. Y hay diferentes tipos de autismo. Por ejemplo, el Asperger, pero también cada autista va a manifestar su autismo de manera diferente. Por ejemplo, hay algunos que no paran de moverse, que son muy nerviosos. Otros son todo lo contrario. Digamos que el autismo se canaliza de manera diferente. Cuando la intensidad del autismo es muy leve, es muy leve, es el trastorno de personalidad, se pueden caracterizar por personalidades evitativas. Es decir, personas que evitan interactuar por miedo al fracaso, a comunicarse mal y se ven incapaces de actuar. Los conflictos que pueden producir el autismo son los siguientes. En primer lugar, ha habido un conflicto de un miedo que se nos presenta de repente. Por ejemplo, un ejemplo tonto, un susto. Te dan un susto, de repente aparece alguien disfrazado con un puñal y lo ves de repente y dices, madre mía, me muero, me van a matar. Entonces ese es un miedo que viene de frente, que tú lo ves. Y por otro lado se ha vivido un conflicto de ira. Ese conflicto me ha invadido el ira, la cólera y me he enfadado muchísimo. Cuando estos dos conflictos se producen, uno después del otro, se produce este trastorno y se va al autismo. Pero, por ejemplo, también pueden variar los conflictos cuando, por ejemplo, el autismo se expresa en movimientos espasmódicos o en movimientos nerviosos. Uno de los conflictos puede haber sido un conflicto motor, es decir, un conflicto en el que la persona se ha visto impedida para hacer un movimiento o, al contrario, forzada a hacer un movimiento que esa persona no quería.
Por lo tanto, en el autismo van a salir movimientos espasmódicos o repetitivos. Y por otro lado, en el Asperger, uno de los conflictos va a ser un conflicto de desvalorización intelectual. Cuando la persona ha sentido intensamente que alguien no le valoraba intelectualmente, o sea, le tenía como un tonto. Puede ser cualquier frase, cualquier mirada, y simplemente eso puede activar un conflicto tan grande. Vamos a pasar a la megalomanía. En la megalomanía, el paciente muestra mucho ego. Él cree que vale mucho más que todos los demás y que los demás no son importantes. A menudo los megalómanos ocupan altos cargos de la sociedad. Cuando es menos intenso y produce un trastorno de la personalidad, se va a llamar una personalidad egocéntrica o histriónica. Seguramente todos conocemos a alguno a nuestro alrededor. Son personas que intentan llamar permanentemente la atención, son personas narcisistas, son personas que intentan como seducir, se creen seductores. Pues bien, los dos conflictos que están provocando este trastorno de la personalidad o del comportamiento van a ser dos conflictos repetidos del mismo carácter, del mismo tipo, y van a ser conflictos de desvalorización. Cualquier tipo de desvalorización. Cuando la persona se siente desvalorizada por cualquier palabra, acto, mirada, comentario, aunque sea sin mala intención, si esa persona lo vive como un conflicto y con un sentimiento tan fuerte y tan negativo de desvalorización, sí, cuando se producen dos, digamos que la persona, para no hundirse en la miseria, su inconsciente le lleva al extremo contrario. El inconsciente dice, no voy a dejar que esta persona se hunda, sino que la llevo al extremo contrario. Y es que los extremos se juntan. Así que cuando hay una persona que es lo mejor y que, vamos, no hay más nadie perfecto que ella, ni nada, realmente está en una desvalorización tan profunda que tiene que decir eso de sí mismo para sobrevivir. Vamos a pasar a la mitomanía. Y es que de la mitomanía os estaba hablando en el último vídeo que os hice sobre una metodología que se llama alter ego, que consiste en crear como un alter ego para, digamos, desarrollarte o alcanzar las cosas que tú quieres. Y bueno, los mitómanos son las personas que, digamos, crean una vida aparte de la suya. O sea, una vida ficticia, no una doble vida, sino una vida ficticia. También englobamos dentro de la mitomanía los mentirosos compulsivos. Y sí, es que mentir es un trastorno del comportamiento. Y sobre todo cuando mientes a menudo y no sabes por qué mientes. Por ejemplo, yo de pequeña era muy mentirosilla y no sabía por qué, es decir, no lo hacía con ningún objetivo. Yo decía tontadas, tipo, pues hoy en clase me han preguntado que no sé qué. Era mentira. O sea, me inventaba como tonterías pequeñas y era una cosa que yo no podía evitar. Entonces es esto, personas que inventan mentiras sobre su vida como creando una vida ideal. O también se inventan como un personaje para no sentirse atacados. En realidad todo esto les sirve para que les presten atención y para no sentirse atacados. Este trastorno lo pueden experimentar levemente los actores, porque digamos que continuamente dejan de ser ellos mismos para convertirse en su personaje. Los dos conflictos que producen este trastorno van a ser primero un problema de identidad. No sé quién soy. O sea, no sé quién soy. Tengo un problema de identidad grande. Eso también me cuadra en mí porque la rosácea que yo tenía era debido a un gran problema de identidad. Así que como veis, todo está en coherencia. Y por otro lado, hay un conflicto que amenaza a esa persona en sus relaciones. Es decir, hay una amenaza o sobre él respecto a sus relaciones o directamente en sus relaciones de amistad, de trabajo, familiares. Es como que todo el rato se siente en amenaza. Esto también cuadra en mí porque cuando yo era pequeña, digamos que en los grupos de amigos en los que yo estaba, era como que siempre me acusaban de cosas que yo no había hecho. Entonces era como un peligro constante, o sea, dentro de mi grupo de amigos era como todo el rato en amenaza, o porque me criticaban, o porque me iban a acusar de algo que ellas estaban haciendo. Por supuesto, no me acuerdo de haber vivido ese sentimiento de amenaza, pero recordemos que esto es totalmente inconsciente. ¿Qué pasa? Que cuando tomas conciencia de estos conflictos, o simplemente pasa el tiempo y se diluyen con el tiempo y ya no afectan, el trastorno del comportamiento desaparece. Bueno, sigamos con los trastornos, vamos a pasar al borderline. Como ya os contaba antes, son pacientes que no saben gestionar muy bien sus emociones. Y cuando viven una situación incómoda, molesta, reaccionan de manera exagerada. Reaccionan de manera incoherente. O sea, no tiene sentido lo que hacen
es una reacción muy desmesurada para lo que ha pasado, incluso pueden llegar a la agresividad. Son personas muy impulsivas en estos casos. Incluso sus relaciones personales en el día a día pueden ser como muy caóticas, tener muchos problemas, pero en realidad son personas con mucha fragilidad mental, que a veces incluso son conscientes de sus actos, es decir, son conscientes de que tienen una reacción desmedida o que se están volviendo agresivos, pero no lo pueden controlar. Es decir, es como una reacción desmedida, aposta, pero de mentira. No sé si me estoy explicando bien. Ellos son conscientes de que eso se está yendo de las manos, pero realmente, o sea, es de mentira, pero realmente no lo pueden controlar. Los dos conflictos que provocan este trastorno del comportamiento, este borderline, va a ser un conflicto de el lugar que ocupo yo como identidad, es decir, un conflicto de identidad y el lugar que ocupo en determinado espacio, puede ser el lugar que ocupo en la familia o en el colegio o entre mis amigos. Es como que no encuentro mi lugar. Y por otro lado, un profundo conflicto de ira, de cólera. He sentido mucha rabia, mucha cólera por algo que ha pasado. Estos dos conflictos sí que pueden darse en el mismo evento, es decir, puede pasar algo y sentir estas dos cosas a la vez. Entonces, primero un hemisferio del cerebro se ve afectado y después el otro queda en neutro y saltamos al trastorno del comportamiento. Bueno, pasamos a describir el exhibicionismo, porque sí, el exhibicionismo también es un trastorno del comportamiento. Son pacientes con un deseo irrefrenable de desnudarse y mostrar sus partes sexuales. De esta manera es como no sienten vergüenza. Los dos conflictos que provocan este trastorno van a ser dos conflictos de agresión. De estos dos conflictos de agresión, al menos una va a ser una agresión sexual. No tiene por qué ser en sí una violación, sino a lo mejor una deshonra sexual en pareja. No tiene por qué ser alguien desconocido, sino que uno sienta una agresión sexual puede pasar en cualquier momento. Así que una de estas agresiones será sexual y la otra puede ser cualquier tipo de agresión, pero son dos conflictos de agresión. Pasamos a la hipersensibilidad. Bueno, es un trastorno en el que el paciente siente como una sensibilidad extrema hacia todo. Y dentro de este trastorno se marcan los trastornos como los de hipersexualidad o la ninfomanía. El paciente siente las emociones de manera tan intensa que, digamos, se engancha a ellas, se hace como adicto a esas sensaciones. Los dos conflictos que lo provocan van a tener una tonalidad de desvalorización sexual. Es decir, en algún momento siento que no atraigo, que no seduzco a la gente, a hombres o a mujeres. No seduzco, no atraigo. Entonces esto me desvaloriza sexualmente. Pasamos a lo que se denomina vacío emocional. Es cuando el paciente no siente ninguna emoción ante nada, como si estuviera muerto, pero el pensamiento no está afectado. Entonces, claro, cuando pasan las cosas y no sienten nada, se sienten vacíos. Sin embargo, a diferencia de los autistas, que a lo mejor no tienen acceso a estas emociones, las personas con vacío emocional sí que pueden relacionarse sin ningún problema con las demás. Por ejemplo, esto se explica muy bien en la serie Dexter, que si no la habéis visto os lo recomiendo muchísimo porque es una de mis series favoritas. Dexter es una persona, es un chico, digamos que tiene este vacío emocional. Él es un psicópata, de pequeño descubre que le gusta matar animales y que bueno, que cuando mata es cuando realmente accede a unos sentimientos, porque el resto de las cosas no le hacen sentir nada. Él descubre que matando accede a sentimientos, se siente vivo. Entonces es la única manera que él tiene de comprobar que está vivo. Así que lo que se dedica es, cuando crece, es a matar asesinos. En serio, tenéis que ver la serie porque es que es buenísima. Otro tipo de gente con vacío emocional se les va a llamar perversos. Y esta gente, al contrario que, como os comentaba con Dexter, esa gente sí que no siente nada ni incluso al asesinar. Es decir, asesinan y no sienten nada. No saben si está bien, si está mal, no sienten ningún tipo de emoción. El conflicto en este caso es que el cerebelo se haya bloqueado. Entonces no se puede acceder a las emociones que hay en el cerebelo y esto es debido a haber sufrido una grave agresión. El impacto es tan fuerte, tan doloroso, que el cerebelo se bloquea. Por ejemplo, en la serie Dexter nos muestran, en el primer capítulo, que él, con 3 años, presenció cómo mataban brutalmente a su madre, la descuartizaban con una sierra eléctrica enfrente suyo y a él le dejaban
entre la sangre, o sea, ahí manchado de sangre, en el charco de sangre de su madre y con los trozos de la madre. Claro, eso es una agresión tan brutal que el niño no comprende, no entiende, ni siquiera, o sea, no puede procesar como una persona adulta, pero es algo tan brutal que su cerebelo se bloquea y no le permite acceder a emociones para que nunca más vuelva a sentir ese dolor, porque es tan doloroso que el inconsciente piensa que le podría matar. Pasemos a la desvalorización estética. Estaos muy atentos aquí porque todos aquellos que tenéis complejillos, y yo me incluyo también, que yo tenía desvalorización estética, vamos a tener este trastorno. Yo hice un maravilloso ejercicio con uno de mis profesores y trabajamos sobre la desvalorización estética que yo tenía. Os voy a contar. Consiste en que la persona es en alguna manera incapaz de reconocerse a sí misma, ya sea en el espejo, en fotos, o bien puede ser que tiene una distorsión de su cuerpo. Puede ser que se crea más guapa que los demás, o que se crea muy fea, o que se vea muy gorda, o que se vea muy delgada. Esto también le pasa a la gente, por ejemplo, con anorexia. Tienen una desvalorización estética, es una, digamos, una distorsión de cómo te ves, porque obviamente estás hiper delgado y te ves gordo. A mí lo que me pasaba, por ejemplo, es que yo en las fotos no me veía, o sea, veía como una masa, algo, es que no sé ni cómo describirlo. O sea, no veía formas. Yo, por ejemplo, tenía fotos con otras personas y veía pues las cabecitas, el cuerpo, así posando, lo que sea, y cuando llegaba a mí veía una forma, como cuando uno se disfraza de fantasma con una sábana. Pues eso, veía como un bulto, así. Entonces, bueno, pues no me reconocía en las fotos. De hecho, las pasaba como si tú estás viendo el Instagram de alguien desconocido o el Facebook de alguien, las pasas porque no sabes quién es. Pues yo era lo mismo con las fotos. Así que, bueno, identificad si a vosotros os pasa algo de esto. Si, por ejemplo, os miráis al espejo y no os reconocéis bien, etc. Vale, los dos conflictos que provocan una desvalorización estética van a ser los siguientes. En algún momento dado siento un ataque, o sea, el tejido graso de mi cuerpo se ve atacado. Algo ataca mi identidad, mi cuerpo, mi figura, alguien me insulta, ya sea por insultos o porque en un momento dado, en una circunstancia, comprendo que mi cuerpo no es apto para ese instante preciso. De repente me embarga un sentimiento de: es que no puedo hacer esto, es que mi cuerpo me impide hacer esto. O sea, yo quiero, pero mi cuerpo, es que no puedo. No puedo por mi cuerpo. Bueno, os voy a explicar mis ejemplos porque creo que va a ser mucho más ilustrativo. Yo tenía estos dos conflictos. El de ataque al tejido graso de mi cuerpo, a mi cuerpo, fue cuando yo tenía 9 años. Entonces unas niñas del colegio me cogieron, me encerraron en un baño y me dijeron, pues yo, a ver, tenía 9 años, ¿sabes? Pues me estaba creciendo el pecho y yo iba con camisetas normales porque era una niña pequeña. Entonces, esas niñas me encerraron en un baño y me dijeron que se me transparentaban las tetas. O sea, es que no puedo describir la sensación que yo tuve porque es como que me quedé bloqueada. En plan, ¿qué me están contando? De eso que te quedas sin palabras. Vale, pues ese fue uno de los conflictos que salió cuando hicimos la terapia. Y el otro conflicto de mi cuerpo me impide hacer esto es que en el parque de atracciones, o sea, a mí me encantaban las atracciones, pero de repente una vez sentí que yo corría peligro en las atracciones porque, claro, como soy grande y peso mucho, digo, es que se va esto, no va a aguantar mi peso y me voy a caer y me voy a matar. Entonces, quiero subirme, pero mi cuerpo me lo impide. Quiero hacerlo, pero por mi cuerpo temo, o sea, no puedo hacerlo porque temo por mi vida, debido a mi cuerpo. Entonces, son estos dos conflictos los que provocan este gran conflicto de desvalorización estética. Bueno, vamos a ver ahora la exageración. Son personas que tienden a exagerar, bien sea con sus palabras o con sus actos. Por ejemplo, yo me puedo incluir también dentro de este pequeño trastorno de la personalidad porque yo soy mucho de decir, por ejemplo, que te lo he dicho 300 veces, o me he leído este libro 500 veces, cosas por el estilo. Pero por ejemplo también pueden ser personas que de repente compren muchos regalos, o personas que cocinan muchísima comida, muchísima cantidad. Por lo general, las mujeres suelen exagerar en la calidad y los hombres en la cantidad. Aunque no tiene por qué ser así, porque por ejemplo yo exagero en la cantidad, pero también porque estoy, digamos, en mi lado masculino cuando hago eso. Por ejemplo, en el ámbito sexual, normalmente los hombres
exageran en la cantidad de veces que se relacionan sexualmente y las mujeres en la calidad. El conflicto central de este trastorno del comportamiento es haber perdido algo importante, algo vital. Por ejemplo, puede haber perdido un hijo, un hermano. Esto era típico en las guerras, por eso a lo mejor nuestras abuelas cocinan mucho, mucha cantidad, o quieren que comas mucho, tienen esta exageración en la cantidad. No tiene por qué ser la pérdida de una persona, puede ser algo importante para ti, puede ser una circunstancia, un trabajo, lo que sea importante para ti. Vamos a ver ahora la consternación. La consternación es un estado transitorio en el que la persona parece que tiene una capacidad intelectual muy limitada. Entonces procesa de manera muy lento. Como digo, es transitorio. Es decir, puede alargarse un poco en el tiempo, pero no es al estado habitual de la persona. El conflicto central en este caso es un conflicto vital. Es decir, mi vida de alguna manera ha corrido peligro. Veo esta amenaza y bloqueo. Bueno, vamos a dejar por hoy los trastornos para que no se haga el vídeo demasiado largo y ya mañana continuamos con los que quedan de la lista. Espero que os esté resultando muy interesante. Si hay algún trastorno que no esté mencionando ni en este vídeo ni en el siguiente, me lo podéis poner en comentarios y lo analizamos juntos. O si tenéis algún pequeño rasgo de personalidad que vosotros creéis que puede ser algo, también consultádmelo, que yo os ayudo en la medida de lo posible. No os perdáis el vídeo de mañana, estad muy atentos y nos vemos en el próximo vídeo. Besos a todos.